Después que le hablé del miedo, me acordé de un testimonio que mi papá ya partió con el Señor. Mi papá, gracias a Dios, está con el Señor. Pero tengo un testimonio de parte de él que lo voy a compartir con ustedes. Y recuerdo que él nos lo contó a mi hermano y a mí, e incluso a mi mamá, cuando éramos niños. Resulta que mi papá, nosotros vivíamos en el campo. Eh, Mi casa era la última en un barrio de muchas casas, pero la mía era la última, allá pegada a bueno, en el lugar donde yo vivía, y en Cuba le llaman potrero, que es un lugar donde amarran las vacas, donde crían las reses, en un lugar lleno de árboles, de pasto. También detrás de mi casa, antes de llegar a ese potrero, había una línea de tren. Y ahí por la noche era muy oscuro. Era un lugar no muy lindo, porque de noche era muy oscuro, solo oías a las ranas, a los grillos, a los animales que salen por las noches, solo podías oír eso desde adentro de tu casa. En aquel entonces, en Cuba, no todos podían tener un televisor en su casa. Y al lado de mi casa estaba la casa de mis abuelos y ellos tenían un televisor. Entonces mi papá acostumbraba a ir de noche, en horas de la noche daban películas, daban dos películas y eso lo podías ver solamente por la noche. Y esas películas se terminaban como a las 12 de la noche. Entonces mi papá, para ir de casa de mis abuelos a mi casa, que era un tramo pequeño, súper pequeño, mi papá sentía miedo. Mi papá tuvo un tiempo que padeció de depresión, padeció de los nervios y el miedo se apoderó, el miedo que se aprovecha de todo, se apoderó de ese estado de mi papá y tomó control de él. Entonces mi papá veía las películas porque le gustaba mucho ver las películas, aparte que era el único entretenimiento que podías tener. Y a la hora de ir a la casa, él tenía mucho, mucho miedo. ¿Qué hacía él? Él iba corriendo de casa de mis abuelos a mi casa y empujaba rápido, duro la puerta para entrar, porque él pensaba, él nos decía que en su imaginación, en su mente, que a él lo estaban persiguiendo, y en realidad lo estaban persiguiendo. Lo que eso él no lo entendía, ni nosotros en aquel entonces lo sabíamos. Hoy uno lo sabe, que sí te estaban persiguiendo, porque es un espíritu que te persigue, que no te deja vivir, que te cae atrás donde quiera que vaya y que te está atormentando. Mi papá, vuelvo atrás, mi papá entraba corriendo a la casa con mucho miedo. Él decía que cuando él se acostaba en la cama y él reflexionaba sobre eso, sobre ese episodio que le estaba pasando todas las noches que él iba a casa de mis abuelos a ver las películas, y él sentía como vergüenza, siendo un padre de familia, sentir miedo cuando él debía ser un hombre fuerte, un hombre, el hombre de la casa, ustedes saben, no debía tener miedo. Entonces eso él nos lo decía a nosotros. Pero un día dice que él se cansó y él se paró, y en vez de correr hacia mi casa, dice que él se paró en el medio de las dos casas, de la casa de mi abuelo y la casa de nosotros, y él se paró y dice que él sintió el miedo que se apoderaba completamente de él. Él sentía que algo recorría su cuerpo y lo dejó paralizado, pero él lo enfrentó. Él tomó la decisión de enfrentar al miedo y dijo, hasta aquí. Entonces la línea que pasaba por detrás de mi casa, que era una línea de tren muy oscura, casi no se veía tus pies cuando caminaba, él decidió caminar toda esa línea, todo lo más que pudo, repitiendo, no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Y de esa forma mi papá venció el miedo.
O sea, mi papá tomó una decisión. Mi papá dijo, hasta aquí llegó, él no va a acabar conmigo, yo soy quien voy a acabar con él. Y él lo enfrentó. Él empezó a caminar repitiendo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. O sea, ese enemigo que aún estaba ahí con él, él le estaba diciendo, yo no te tengo miedo. Y el enemigo se cansó. Entonces cuando ya él empezó, dice que a sentir como una paz y empezó a soltar ese peso que lo atormentó por, sabe Dios si por años, él regresó a la casa después de caminar por horas. Dice que regresó sudado de tanto caminar y regresó con paz, con tranquilidad. Él tomó un baño y se acostó y dice que fue la mejor noche que él durmió, porque mi papá tomó la decisión de vencer al miedo. Y eso fue lo que yo te quise decir con el mensaje anterior. Toma esa decisión, porque el miedo es un espíritu real que no lo vemos con los ojos físicos, pero sí está en el mundo espiritual, donde no vemos, pero existe, porque el mundo espiritual existe como existe el mundo que vivimos real, donde vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos, hablamos con nuestra boca. En lo espiritual es igual, lo que no lo vemos, pero existe, está ahí. Y eso es lo que yo te traigo con esto. Enfrenta el miedo, no dejas que te detenga, no dejas que te paralice, no dejes que te robe los buenos momentos, no dejes que te robe tu propósito, tus prioridades, porque el miedo lo que busca es detenerte. El miedo envía los temores para sembrar en ti todo lo negativo para detenerte. Enfréntalo. Espero que este testimonio de mi Padre precioso que está descansando con el Señor nos dio a nosotros, y que me acordé después que le hablé sobre el miedo, para que tú también lo hagas, para que tú lo enfrentes, para que no te des por vencido.